vamos a entrar en materia. Como han podido observar, la idea o la estructura de esta transmisión es darles, para empezar, una conceptualización básica de lo que es un contrato colectivo de trabajo, de qué es una negociación colectiva, la evolución que ha habido a lo largo de la historia y de las luchas sociales, cómo nacen los sindicatos como asociaciones protectoras de la clase obrera, de una clase obviamente con una desventaja evidente ante el poder económico que ha tomado diversas denominaciones a lo largo de la historia. Bien, pues entonces, una vez que ocupamos, que vimos esta etapa conceptualizadora, vamos a entrar un poquito al contexto actual. Y sabemos que, pues, derivado de estas luchas, derivado de las grandes guerras que hubo por ahí en el mundo, pues se generaron instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, la cual ha sido clave en ir dictando normas, convenios, directrices, recomendaciones a través de las cuales los países pues van adoptando en sus legislaciones estas directrices que se han consensado de forma tripartita en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué tripartita? Puesto que en esta organización, pues obviamente hay participación por parte de los estados, de los gobiernos, de los trabajadores, a través de representantes sindicales y de la clase patronal o empleadora también, ¿no? Entonces, es necesario, antes de entrar al tema del procedimiento del protocolo de legitimación, que es algo pues bastante sencillo, lo cual vamos a tratar de abordarlo de la forma más amplia posible. Sin embargo, es necesario que entendamos cómo es que se da este nuevo contexto legal en el México y en el mundo. Entonces, es preciso trazar una línea de sucesos que conducen hasta el punto al que nos encontramos hoy en día. Es por eso de suma importancia señalar las conferencias internacionales de trabajo, los tratados internacionales de los que México es parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, además de las negociaciones hechas para la celebración del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el mentado TEMEC, mismos que produjeron en México una reforma sustancial en materia de libertad sindical, trayendo con ello, entre otras cosas, la democratización en la elección de las directivas sindicales y como un gran colofón, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes, iniciales y sus revisiones. Lo que es un hecho inédito en nuestro país, toda vez que esta rompe un paradigma profundamente arraigado en nuestro país. Pues para empezar, se pretende desaparecer los mal llamados contratos colectivos de protección patronal, erradicar la perpetuación vitalicia de las directivas sindicales y, por supuesto, dar legitimación a las negociaciones colectivas a través de la democratización de los mismos mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de la base obrera. Es por ello que se basa este pequeño recuento de sucesos y se atiende específicamente a lo que será la legitimación de contratos colectivos existentes, iniciales y sus revisiones, con relación a su procedimiento, marco legal y las consecuencias de no llevar a cabo dicha legitimación o hacerla de una forma distinta a la establecida en la ley. Bien, tenemos que partir de dónde se origina esta reforma inicialmente constitucional en el 2017 y posteriormente en la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Se inicia pues en estas
conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, por allá del año 2015, en la conferencia 104, en la que pues en alguna de las participaciones se destaca la participación del comisionado de Estados Unidos, quien pues con un comentario o una participación bastante dura, critica que pues en México son insuficientes las reformas para garantizar un apego a las normas internacionales con relación a la libertad sindical, libertad de negociación, libertad de sindicación, etcétera. Así como la carencia de estructuras apropiadas en el país para hacerlas cumplir de forma efectiva. Un claro ejemplo es la subsistencia de sindicatos simulados, los cuales constituyen un gran desafío y una limitación grave al derecho de la libertad sindical, cuya creación y perpetuación ha sido alimentada por las juntas de conciliación y arbitraje, quienes entorpecen la representación incluyente de los trabajadores y a menudo refleja un sesgo contra los sindicatos independientes. De tal manera que instó al gobierno mexicano sobre las inaplazables reformas administrativas y jurisdiccionales que transfieran la impartición de justicia laboral a órganos independientes o al Poder Judicial, con el ánimo de que se garantice el cumplimiento eficaz de la legislación laboral en el texto y en los hechos. Fuertes declaraciones del comisionado de Estados Unidos que empezó a generar una presión internacional a México para que se empezara a adoptar estos lineamientos normativos internacionales. Y posteriormente, en la siguiente convención de la Organización Internacional del Trabajo, en junio de 2016, pues ya toma parte México, evidentemente, uno de sus comisionados representantes de gobierno, pues hace esta manifestación en la que ya se había generado una iniciativa en la que pues se tratasen estos temas como los que son que se registraran los contratos colectivos de trabajo con las consultas propias a los trabajadores y que los operarios se encuentren protegidos en el contrato colectivo de trabajo, que alcancen su registro y que hayan recibido copia y pleno conocimiento del contrato, de los estatutos de las organizaciones sindicales, es decir, la mayoría de los sindicatos existentes en México eran estos denominados como sindicatos que protegían al patrón, ¿no? Y que tenían estos contratos de protección, los cuales pues los obreros ni siquiera conocían, no conocían a sus sindicatos, no conocían su contrato colectivo y mucho menos conocían sus estatutos sindicales. Entonces, vemos que en 2016 se muestra esta iniciativa de la Presidencia de la República en la que pues se retoman estos aspectos. Y es hasta el 2017 donde viene esta reforma constitucional en la que pues hay cambios sustanciales, se introduce estos elementos esenciales de la libertad sindical, donde pues evidentemente se trata de garantizar que cuando se celebre un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Es en esta reforma constitucional también donde se da término a lo que son las juntas de conciliación y arbitraje y se crean las figuras de los tribunales laborales. Entre otros aspectos, es necesario contextualizarlo sobre cómo se ha ido generando estos cambios que hoy en día se resumen a vota por un sí o vota por un no legitimar. Yo creo que cuando entendamos el contexto de dónde vienen estos cambios, por qué vienen estos cambios, vamos a tener una perspectiva mucho más amplia a la hora de poder tomar una decisión de
sí o no en una votación en este sentido. Bien, entonces, pues ya que, parte de la importancia de esta reforma también radica en que se incorporan medidas tendientes a regular con mayor eficacia la libertad sindical contenida en la Constitución, que prevé el derecho de asociación que en materia laboral contiene una tutela específica que les garantiza a la persona trabajadora su derecho a sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Esta es la esencia del sindicalismo. Obtener y conservar beneficios económicos, sociales y profesionales. Ya en el 2019 se genera una nueva reforma, ahora una reforma legal a la Ley Federal del Trabajo, donde se adicionaron y consideraron modificaciones sustanciales y oportunas como en materia de representación, libertad y asociación sindical, como parte integrante de lo que ahora se trata de implementar de manera obligatoria y que es la representatividad. Lo anterior derivado de la atención de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el anexo 23A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. En materia de democracia, representatividad y certeza en la firma y revisión de los contratos colectivos de trabajo, en materia de democracia, representatividad y certeza en la firma, revisión de contratos colectivos de trabajo y adición de la figura de la prórroga en el periodo de prehuelga, un concepto que tal vez ya no nos va a dar tiempo de analizar en esta transmisión, pero es una figura que evidentemente tenemos que estudiar y saber lo que existe en nuestra ley en materia de negociación colectiva. La prórroga es una nueva figura que se incorpora a nuestra ley, que en algún momento futuro igual analizaremos a través de estos medios. Se implementaron a la reforma a la Ley Federal del Trabajo los mecanismos de consulta a los trabajadores para la aprobación de contratos colectivos y convenios de revisión negociados con la finalidad de que en el registro de un contrato colectivo inicial, el apoyo mayoritario a través del ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores cubiertos por el contrato, así como la verificación efectiva por la entidad independiente de que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato negociado demostró apoyo a través del voto personal libre, directo y secreto, para lo cual se establecieron los mecanismos de legitimación, siendo lo anterior competencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que se encargará de dicho procedimiento. Si bien es cierto, se crea este nuevo organismo público descentralizado, que el mentado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En esta primera etapa de implementación, pues fue y sigue siendo pues también la Secretaría de Trabajo parte de la implementación de esta reforma, y es que ha llevado las primeras legitimaciones en el país. La implementación o la operación de este organismo pues ha ido entrando paulatinamente en función en México. Ahorita estamos en una etapa 2, el próximo año concluye en la etapa 3, donde básicamente ya habrá centros en todo el país. Cabe aclarar que a partir del 1 de mayo de este año se entró en vigencia el protocolo de legitimación de contratos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Anteriormente a esto, pues fueron los protocolos de la Secretaría, que básicamente son los mismos, con algunos detallitos por ahí afinados, pero ha sido parte de esta transición. Bueno,
Asimismo, se modificó y adicionó la Ley Federal del Trabajo a efecto de garantizar la libertad sindical prevista en la norma constitucional y en los tratados internacionales suscritos y ratificados, donde el trabajador tiene el derecho a asociarse a un sindicato y así ser sujeto a los beneficios colectivos que tiene quienes lo conforman. También para mejorar condiciones para hacer valer el principio de libertad y democracia sindical y así evitar la posible injerencia, presión, coacción por parte de patrones o inclusive del propio gobierno. Y esto pues en detrimento de los trabajadores. Entonces, hay, bueno, tema de libertad sindical, un tema muy amplio que también esperemos tener la oportunidad de compartir con ustedes, pero aquí solamente rescato un comentario que hay que resaltar y es que parte de la libertad sindical implica la autonomía que tienen las asociaciones sindicales libres de la injerencia del Estado, o sea, el gobierno. El gobierno no puede venir a decirnos cómo hacer nuestras cosas, cómo administrarnos, cómo organizarnos, ni mucho menos la empresa, ¿verdad? Porque entonces se estaría violando la libertad sindical, que es uno de los derechos fundamentales en materia de derechos colectivos. Bueno, a título de seguir esta idea de qué es el sindicato y cuáles son las herramientas que tenemos, pues es importante que conozcamos la definición jurídica de qué es el sindicato. Y el sindicato dice, la propia ley, que es una asociación de trabajadores o patrones constituida por voluntad propia de sus miembros y cuyo objeto consiste en el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Ahora bien, hablando de la libertad sindical, incluye también varios derechos inherentes a ella, dentro de los que podemos señalar el derecho a constituir sindicatos, a redactar sus estatutos, a administrarse internamente, libertad de elegir a sus dirigentes y ser electos, la libertad de reglamentación o estatutaria, hacer nuestros propios estatutos, la de representar los intereses tanto individuales de los asociados como los derivados de las convenciones colectivas, libertad de gestión, la libertad de suspensión y disolución y la de conformar confederaciones o federaciones. Esto es parte de la libertad sindical. Por otra parte, también es importante señalar lo siguiente, y es que las directivas de un sindicato se encuentran constituidas por personas que representan al colectivo, ¿no? O a la persona moral, y que están facultadas para administrar su patrimonio. Un momento, voy a tomar agua. Y obligarla frente a terceras personas. Sin embargo, dichos dirigentes también poseen la capacidad de organizar a los asociados sindicales y encaminar su participación a actos concretos, como pudiera ser el emplazamiento a huelga, la exigencia de un contrato colectivo de trabajo o la promoción de un juicio ante las autoridades competentes o inclusive de asumir obligaciones a nombre y representación de la organización y cuyo cumplimiento debe ser efectivamente llevado a cabo por sus integrantes. Entonces vemos que son los dirigentes de nuestro sindicato los que tienen estas herramientas para movilizar al colectivo, siempre en beneficio de la base sindical, ¿no? Teóricamente. Bueno, y para dar ya una puntualización final a este aspecto que nos viene llevando de la mano hacia el tema de la legitimación, lo que es la libertad sindical, pues hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que es muy interesante y quiero que lo escuchen porque nos amplía un poquito el panorama sobre lo que es el sindicalismo y la libertad sindical. Y dice que la libertad sindical se ejerce de manera positiva cuando existe la facultad para ingresar a un sindicato o construir uno nuevo.
y asume una forma negativa cuando se ejerce la facultad de no ingresar o afiliarse a un sindicato, y la que consiste en separarse o renunciar a este tipo de asociaciones. También fue la misma Suprema Corte de Justicia quien declaró inconstitucional estas cláusulas de exclusión que estuvieron vigentes durante muchas décadas en México, y era que si algún personal sindicalizado se salía del sindicato, pues ya no podía trabajar en la empresa de la cual el sindicato era el titular de su contrato colectivo. Por demás ilegal e inconstitucional. Sin embargo, pues no tiene mucho tiempo que esto ocurrió, y bueno, es parte del avance de los derechos de los trabajadores. Bueno, de todo lo anterior, queda clara la existencia de una protección amplia a nivel internacional, tendiente a garantizar la libertad sindical y subrayar la necesidad de resguardar dicha libertad contra todo acto de discriminación, lo que implícitamente supone el resguardo de la pluralidad sindical. La intención de la reforma laboral contribuye al avance progresivo del derecho de las personas trabajadoras al generar condiciones mínimas para hacer valer el principio de libertad y democracia sindical, y para evitar cualquier posible injerencia y coacción de autoridades o patrones. Con base en lo anterior, se considera que la legislación nacional e internacional en comento son socialmente relevantes para la persona trabajadora, porque en ella se hace efectiva la premisa de la libertad de los trabajadores de tomar decisiones que repercutan en la representación y defensa de sus intereses, sin la presencia de injerencias ni del gobierno ni de los patrones. Muy bien, pues entrando ya al tema de lo que es la legitimación, vemos pues que, y derivado de esta reforma del 1 de mayo del 2019, se establecieron 2 artículos nuevos dentro de los que descansan o se sostiene todo el tema de lo que es la representatividad y de la consulta de los contratos existentes, iniciales o sus revisiones. Son los artículos 390 bis y 390 ter, que el primero habla sobre las constancias de representatividad y el segundo, el 390 ter, habla específicamente sobre el tema de la consulta. Ahora, el procedimiento para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes, iniciales, y en los que se sometan a futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes deberán cumplir un requisito de apoyo mayoritario a través del ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos colectivos, con lo cual se legitimaría a través de del apoyo de la base sindical. Asimismo, se establecen que todos los contratos colectivos existentes se revisarán al menos una vez dentro de los 4 años posteriores a la entrada en vigor de la reforma del 2019, plazo que concluye el día 2 de mayo del 2023. Finalmente, con el objeto de depositar las futuras revisiones, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará efectivamente que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo revisado demostró apoyo a dicho contrato a través del voto, insisto, y esto hay que grabárnoslo, de un voto personal, libre, directo y secreto. Bien, pues como bien lo comentamos, es a raíz de la reforma constitucional donde se instituye esta obligación de darle el poder a la base sindical a que legitime sus contratos colectivos, toda vez pues de que era más que evidente que estaba nuestro país pues con demasiados contratos de protección patronal. Entonces,
Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho centro verificará que se hayan hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un ejemplar impreso del mismo por el patrón, mismo que este contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante su voto personal, libre, directo y secreto. Lo anteriormente señalado se establece, como les comentaba, en los artículos 390 bis, 390 ter de la Ley Federal del Trabajo, que toda solicitud de registro de un contrato inicial o un convenio de revisión deba contar previamente con la aprobación del acuerdo colectivo por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través de sus votos. Se estableció que una vez acordados entre el sindicato y el patrón los términos del contrato colectivo, o sea, lo que surge de la negociación colectiva que explicaba ahorita el licenciado Martín, el sindicato dará aviso con un mínimo de 10 días de anticipación a que se realice la consulta. Bueno, aquí cabe hacer una precisión porque inicialmente lo que se establece en la reforma laboral del 2019, este plazo de 4 años, hay que distinguir de 3 tipos de consultas, ¿no? La consulta de la cual estamos ya esperando todos que se lleve a cabo en nuestra empresa y sindicato es sobre el contrato colectivo existente, el que ya tenemos en este momento. Entonces, la ley le da un plazo de 4 años al sindicato para que lleve a cabo esta consulta. Una vez que se lleve a cabo esta consulta, evidentemente, bueno, va a haber varios escenarios que vamos a platicar ahorita, pero en el supuesto de que sí se legitime, en lo sucesivo, las siguientes revisiones van a ser pues consultas también, ya no de existentes, sino de negociaciones, de modificaciones o de revisiones salariales. Entonces, pues bueno, en ese tenor, como les comentaba, sí hay que distinguir que hay ahorita, pues habrá 3 tipos de consulta. La primera que es sobre los existentes, posteriormente sobre las modificaciones al contrato colectivo y las revisiones salariales, ¿no? Entonces, el sindicato dará un aviso con un mínimo de 10 días de anticipación a que se realice la consulta al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, el sindicato deberá emitir la convocatoria respectiva indicando el día, hora y lugar en donde se llevará a cabo la consulta a sus agremiados mediante el voto personal, libre y secreto. Y se anexará un ejemplar del documento negociado, o sea, del contrato colectivo. La convocatoria se emitirá por lo menos con 10 días de anticipación a esta, sin que se exceda de 15 días. El procedimiento, muy bien, permítame un segundo. Ok. El procedimiento, como les comentaba, está establecido en el artículo 390 ter, del cual pues trataré de hacerlo muy ágilmente. Vamos a también terminando este punto, vamos a ponerles un video muy ilustrativo de la Secretaría de Trabajo, donde básicamente sintetiza esto que les voy a comentar. Pero bueno, toda consulta debe de obedecer al menos estos puntos que se les va a dar ahorita a conocer, que están establecidos en el artículo 390 ter. Y bueno, dice el primer punto que el sindicato deberá poner oportunamente a disposición de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión que se va a someter a consulta. La votación se deberá de llevar a cabo en el día y hora que se señalen en la convocatoria. Se garantizará que el lugar que se designe pues cumpla con las
condiciones necesarias para que se emitan los votos de forma libre, pacífica, ágil, segura, y que pues no haya posibilidades de que se coaccione la voluntad de los compañeros. Y el siguiente punto pues dice que el empleador no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de consulta. El resultado de las votaciones será publicado por la directiva sindical en los lugares visibles y de fácil acceso de los centros de trabajo y en el local sindical correspondiente en un plazo no mayor a 2 días a la fecha de que se realice la consulta. El siguiente punto nos dice que el sindicato dará aviso, bueno, una vez que ya también se lleva a cabo la consulta, se dará aviso del resultado al Centro Federal entre los 3 días hábiles siguientes a la fecha de que se realice la consulta, a efectos de que dicho centro lo publique en su sitio de internet. Dice que el aviso señalado en el párrafo anterior se hará bajo protesta de decir verdad y que en caso de existir inconsistencias en la relación de los hechos sustantivos del proceso, el Centro Federal podrá declarar nula la consulta y ordenará la reposición de la misma. Ya tenemos un ejemplo, ¿no? El caso de General Motors en Silao, en el que pues hubo quejas sobre irregularidades en el proceso y pues se tuvo que hacer una nueva consulta. El siguiente punto nos dice que las actas de votación serán resguardadas durante 5 años para acreditar el cumplimiento de esta obligación y para efectos de que la autoridad verifique pues en cualquier momento que se hayan cumplido las condiciones del protocolo. También nos dice que el Centro Federal podrá verificar el procedimiento de consulta que se realice conforme a los requisitos antes señalados. Después, en la fracción 3 y 4, que son fracciones que les hablan sobre esta nueva figura de la prórroga de huelga, pues no los vamos a abordar ahorita, pero sí lo vamos a dejar ahí en el tintero porque sí es bien importante que sepamos qué herramientas tenemos ahora como sindicato para poder llevar a cabo las negociaciones. Muy bien, como se señaló anteriormente, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos durante los 4 años posteriores a la entrada en el decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. Si al término del plazo fijado en el citado artículo transitorio, el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta mencionada, este se dará por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean superiores a las establecidas en la ley, las que serán de aplicación no obligatoria para el patrón. Aquí es uno de los puntos medulares esta situación, ¿no? Porque uno, no se obtiene la legitimación por el no, o no se lleva a cabo la consulta, se termina el plazo de los 4 años que le dio la autoridad a los sindicatos para que legitimaran, y en este caso el contrato colectivo se termina. Se termina en su forma colectiva, no en su forma individual, porque la misma ley lo establece. Todos estos derechos que estaban en el contrato colectivo de trabajo se van a contratos individuales. Entonces, si bien es cierto, pues se pierde el control de la negociación colectiva por parte del sindicato, pues si bien es cierto, a título individual, todos tenemos el derecho de recurrir a la autoridad laboral para defender nuestros intereses a través de los juicios laborales. Entonces, el hecho de que no se legitime o que deje de existir por esta situación de que no se consulte, pues no quiere decir que vayamos a perder derechos, simplemente que el sindicato que ostentaba la negociación colectiva, pues va a tener que realizar otras gestiones para volver a negociar. Y los derechos contenidos en el contrato colectivo, pues quedarían en contratos individuales, ¿no? Ahora bien, hasta en tanto no entra en funciones, bueno, es la cuestión de esta transición
hubo o hay todavía de la autoridad de la Secretaría de Trabajo, quien está llevando ahorita las consultas y esta transición en la que el Centro Federal toma esta estafeta como autoridad registral y de verificación, pues bueno, justamente estamos en esa transición en estos momentos. Ahora bien, pues, hablando ya de lo que es el protocolo, el objeto del denominado protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes es establecer las reglas y procedimientos para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes a que se refiere el artículo 11º transitorio del decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el procedimiento será verificado y registrado por él, por lo cual, para garantizar que dicho proceso de consulta sea apegado a los principios democráticos y se realice conforme a los procedimientos establecidos en la legislación secundaria y en los estatutos sindicales, en caso de existir inconsistencias en relación con los hechos, el centro podrá declarar nula la consulta y ordenar su reposición. Aquí es bien importante este punto porque, si bien es cierto, ustedes pueden ver la Ley Federal del Trabajo, este procedimiento que se acaba de comentar, y es básicamente una transcripción a nuestros estatutos sindicales, en esta obligación también que se impuso dentro de esta misma reforma, a que todos los sindicatos tenían que adoptar todos estos elementos de libertad sindical, democracia y transparencia sindical, ¿no? Que son otros temas muy amplios y que posiblemente los abordemos en alguna otra transmisión. Es importante señalar que los estatutos sindicales deberán adecuarse en materia de elecciones, democratización y legitimación de contratos colectivos de trabajo, tal como se señala pues en el artículo transitorio 22º, donde ahí se establece pues esta obligación de que las organizaciones sindicales tenían que modificar sus estatutos en un plazo máximo de 1 año. Y es por eso que nuestros estatutos, en los que se adoptaron estas mandamientos de ley, y en el cual también se estableció esta restricción para seccionar las valles de México, se llevó a cabo en noviembre del 2019. Por eso es que se generó este congreso extraordinario allá en Cancún, derivado de un mandamiento de ley en el que se tenía que cumplir con esta obligación establecida en la propia Ley Federal del Trabajo.